prometo ser breve, porque va a depender más de las preguntas de ustedes que de otra cosa. Para después terminar con el refrigerio, las brevemente qué consiste esto de estudiar profundamente a las cosas con ensayos que por ahí trascienden lo que comúnmente los médicos o las clínicas recomiendan. Son ensayos especiales. Y estos ensayos especiales, o por ahí más de avanzada, tienen que ver con estudiar a las muestras de espermatozoides de los pacientes que desean tener un hijo, y los hombres que necesitan utilizar sus propias gametas, y también hablar un poquitito de esto de lo que es el DGP, o sea, el estudio genético de embriones al momento de que hacen una alta complejidad. Yo siempre tomo un fragmento de un paper, un trabajo científico que está publicado ya hace unos años atrás, en el 2010, de dos grandes científicos de lo que es la andrología o la medicina reproductiva de los espermatozoides, que son el doctor Denis Sacas y Juan Álvarez. Juan Álvarez es español. Y estos hombres, estos científicos en este paper dijeron de que si nos preguntáramos cuál es la función principal del espermatozoide, creo que todos estaríamos de acuerdo que es la de introducir el ADN intacto dentro del ovocito, ¿no? Tenemos una colita, que es el flagelo del espermatozoide, que está listo para nadar y llegar a las proximidades del óvulo, una prosoma, que es como una especie de copete en la parte anterior de la cabeza, que le va a permitir abrirse camino por distintas células que rodean al óvulo, y finalmente introducir el material genético paterno y funcionar, como decía el doctor Perco, como llave de toda esa maquinaria ovocitaria o del óvulo para generar un embrión viable. El ADN espermático es el manual de instrucciones del genoma paterno, y una vez que se fusiona con el ovocito dará lugar al genoma o manual de instrucciones del embrión, responsable de poner en marcha el desarrollo embrionario y fetal. Es decir, que si a ese manual de instrucciones del papá le faltan hojas, o alguna de esas hojas está dañada o está fragmentada, entonces muy probablemente ese óvulo no pueda leer todo ese manual de instrucciones y el embrión que se forma va a tener ciertos problemas de implantación, o incluso si se implanta puede abortar. Y para eso hay técnicas especiales que uno puede utilizar en las muestras espermáticas, y una de esas técnicas especiales es la técnica de túnel y Caspasa. Comúnmente llamada técnica de túnel, es las siglas en inglés de una técnica que me permite visualizar al espermatozoide por dentro. ¿Cómo se lo estudia en general a un hombre? Se le piden algunos espermogramas, uno mide la cantidad de espermatozoides, la movilidad, la morfología, puede saber el volumen, si existen células además de las espermáticas, distintos parámetros seminales, e incluso también saber cómo es la composición de esa sustancia llamada bioquímica, de esa sustancia llamada plasma seminal, en el cual los espermatozoides nadan, ¿sí? Es decir, que yo voy a entender, o el andrólogo va a entender, el médico del hombre, cómo está a nivel reproductivo ese hombre. Pero en ciertos casos, y ahora lo vamos a ver, es recomendable saber qué le pasa a ese espermatozoide internamente. Porque yo puedo ver desde afuera un espermograma muy bonito, pero de repente el espermatozoide de manera interna está sufriendo estrés celular. Y una de las maneras es visualizando a través de una técnica que se llama túnel y la determinación de una proteína que se llama caspasa. ¿Sí? Numerosos estudios por distintos científicos nos han hecho aprender, o nos han dado a entender durante los años, que la fragmentación del ADN, el ADN en el espermatozoide está contenida en la cabecita del espermatozoide, ¿sí? Ese ADN puede estar dañado, y está dañado en aquellos casos donde tenemos baja morfología de esos espermatozoides y donde tenemos algunos parámetros espermáticos que nos hacen sospechar de que por ahí la cosa por dentro no está del todo bien. ¿Y cuáles son esos factores? ¿En qué casos el médico va a indicar, o sería importante indicar, un estudio de túnel y caspasa, un estudio de fragmentación del ADN con la técnica de túnel y caspasa, que es la técnica más, de alguna manera, científicamente comprobado que tiene mayor nivel de seguridad, ¿sí?
en casos en que el hombre tenga un varicocele, es decir, el hombre tuvo que haber pasado por un examen urológico o andrológico para saber si existe un varicocele y si es necesario hacer un ecodoppler testicular y ver si existe presencia de ese tipo de situación. Hombres que tienen más de 43, 45 años, esto lo vemos muy frecuentemente, de que existe mucha tendencia a decir, bueno, ella necesita ovodonación, pero nadie se acordó que tenía 59. Hombres que tienen bajos niveles de morfología, eso nos puede dar a sospechar de que quizás algún problemita testicular exista. Lo que se denomina astenospermia severa, aquellos hombres que tienen los espermatozoides lentos, que van ahí, ¿sí?, un poco remando y queriendo llegar hasta las proximidades del óvulo, pero notamos que hay un problema importante en la movilidad. Aquellos hombres que sufrieron quimio o radioterapia, por supuesto, porque por ahí se tuvieron que someter a algún tratamiento de cáncer. Cuando existen tratamientos previos en donde había mala calidad embrionaria, de nuevo, la calidad vista al microscopio, el embrión visto desde afuera, ¿sí? Esta cosa cosmética que hablábamos, que nos da tendencia a saber cómo se hace el embrión, pero que no nos permite saber de manera interna cómo se hace. Y por supuesto, si existen casos de aborto a repetición, ¿sí? Si tenemos una abortadora frecuente, como decían los doctores, también está indicado el estudio profundo en el hombre. Ya no vamos a esperar a 4 abortos, vamos a esperar nada en la medida de lo posible y saber de antemano cómo estaba la calidad interna de ese espermatozoide en cuestión. Yo a este grupo de hombres sumaría a aquellos hombres que son fumadores, ¿sí?, especialmente a los fumadores severos, ¿sí?, aquellos que estamos hablando de medio paquete a un paquete por día, aquellos hombres que trabajan con hornos de altas temperaturas, pesticidas, agroquímicos en el campo, ¿sí?, que están expuestos a hornos, aquellos chefs, el panadero, el pizzero, ¿sí?, gente que se sabe que ciertos hábitos de vida pueden deteriorar la calidad del espermatozoide, de nuevo, internamente. Por ahí el médico desde afuera no sabe. Por ahí el hombre hizo espermogramas, no, me gusta lo más bien, pero por dentro la cosa no es así. Entonces, prestar atención a estos estudios especiales que hoy por hoy son algo muy importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa si utilizamos un espermatozoide dañado? Bueno, si lo unimos a un óvulo, ya sea un óvulo donado o un óvulo proveniente de la esposa, generamos embriones de muy mala calidad, lo que en el laboratorio llamamos embriosáureos. Cosa horrible. ¿Sí? Obvio que esto puede implantar, pero las chances de implantación de este embrión son mucho menores. ¿Sí? E incluso puede haber problemas más severos que como los fallos de fecundación, etc. ¿Sí? Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo puedo hacer desde el laboratorio? Yo soy biólogo y les voy a hablar desde la cocina del chef. ¿Sí? El médico les habla a los pacientes en general, y ustedes, pacientes, son los comensales de toda esta historia que juntos podemos diagramar. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, porque yo, bióloga, necesito que me den el mejor espermatozoide y el mejor óvulo posible para que el embrión yo pueda generar en el laboratorio de buenas chances. Si no, magia no podemos hacer. ¿Sí? ¿Cómo hago para mejorar esos niveles de fragmentación del hombre? Desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, una posibilidad es decir, ok, no agarro espermatozoides del eyaculado, y como yo sé que los mayores problemas de fragmentación del ADN ocurren en una porción del tracto genital masculino que se llama epidídimo, donde están todos los espermatozoides apelotonados como si fuera el subte a las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces se fragmentan porque se van contagiando de alguna manera esta situación con gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, que son situaciones que van a dañar al espermatozoide. Entonces, ¿qué hago? Bueno, viola, en vez de agarrar espermatozoides del eyaculado, que ya pasaron por ahí, voy al testículo. Voy a tratar de agarrar espermatozoides de otra fuente como el testículo. Y esto fue discutido, que las biopsias testiculares, bueno, se ve muy bien, son un poco cruentas. No todos los hombres teniendo espermatozoides en el eyaculado quieren pasar por una biopsia testicular. Antes hablábamos que ni siquiera van al médico, imagínense, ya algunos de ustedes cerró un poquito las piernas, se cruzaron de piernas por alguna razón. Entonces, digo, no es la primera instancia que uno explora, pero bueno, en la literatura científica esto se propone.
Y otra es agarrar una muestra de eyaculado y decir, bueno, voy a elegir con distintas metodologías de selección espermática al espermatozoide mejor. Una es el famoso Swimmap o gradiente, simplemente lavar a la muestra, pasarla por un gradiente y obtener una población de espermatozoides que me permite una mejora, pero por ahí no me permite una mejora importante, me permite una mejora, por ahí no es suficiente, especialmente en casos más alterados. Existen otras dos técnicas, IMSI o PIXI, que son distintas metodologías propuestas, que lo que hacen es tratar de mirar más de cerca al espermatozoide, en el caso del IMSI, utilizar aumentos en el microscopio mucho más potentes, 6.000 veces lo que el espermatozoide mide, y lo puedo ver más de cerca. Esto ha tenido resultados bastante relativos y muy variables entre laboratorio y laboratorio, y particularmente yo no tengo experiencia positiva, pero bueno, algunos laboratorios pueden ofrecerlo como posibilidad técnica al momento de seleccionar espermatozoides. Otra es usar una técnica que se llama PIXI, que es poner unas gotitas de una sustancia similar a la sustancia que tiene alrededor del óvulo, que se llama ácido hialurónico, y el espermatozoide piensa que ahí está la princesa y va como nadando hacia esa gotita, y uno captura espermatozoides de ahí, a los engañados, digamos, y se supone que los engañados son los mejores, porque se dieron cuenta que la princesa estaba cerca, entonces de manera indirecta uno puede tener selección espermática por ese lado. No tengo experiencia con eso y también es muy relativo al manejo que cada laboratorio le dé. Y brevemente contar la experiencia con algo que traje al país hacia fines del 2008, que son lo que se denomina columnas de anexina 5, y quizás algunos de ustedes lo conocen muy bien, ¿sí? En Argentina no existían los reactivos, tuve que viajar a Estados Unidos y a España para traerlos, y los primeros estudios con columnas de anexina, o más en inglés, es Magnetic Activation Sorting, ocurrieron en especies animales, y los grupos pioneros son gente de Alemania que comenzaron a hacer algunos estudios de selección espermática con esta metodología en ratones o incluso en vacas. Entonces, la idea fue traerlo a Buenos Aires, a la Argentina en general. Hemos desarrollado esta técnica en Córdoba, Mendoza, Rosario, en otros lados, para tratar de mejorar a una muestra de espermatozoides con el ADN fragmentado y pasarlas por una columna que me permita, dentro de lo que son los bordes de esa columna, que el espermatozoide fragmentado quede retenido y los buenos siguen de largo, ¿sí? La idea es, estas son las columnitas, ¿sí? Entonces yo voy a tener una columna, la muestra de espermatozoides, ¿sí? Imagínense un tubito cilíndrico, como esos que están ahí, ¿sí? Chiquititos, bien chiquititos. Y esta es la parte magnificada del tubito cilíndrico. Esta muestra de espermatozoides alterada, esta muestra de espermatozoides fragmentada, que fue previamente diagnosticada con un túnel o una caspasa altos, es decir, necesito sí o sí hacer un diagnóstico previo. No sirve hacer columnas de anexina sin saber si el paciente está digamos, con indicación para hacerlo. No sirve hacer columnas de anexina o ningún tratamiento de selección espermática si no hay indicación médica para ello. Y para eso necesito de un diagnóstico. El ABC de la medicina es diagnosticar y después hacer la terapéutica que corresponda. A esa muestra afectada, entonces, con una caspasa del 20% o un túnel del 37%, la voy a incubar con una sustancia que va a reconocer a esos espermatozoides fragmentados, y esa sustancia se llama anexina. La anexina tiene afinidad por un fosfolípido, no importa, por aquellos espermatozoides que están fragmentados o que lo van a estar en las próximas horas. Y esa anexina se puede comprar con una bolita pequeña de acero que está revestida en una sustancia biodegradable, ¿sí? Entonces, cuando yo paso a mi muestra espermática afectada por acá, este cilindro está unido a un campo electromagnético, un imán de alto poder. Entonces, mi espermatozoide afectado, que estaba unido a esa bolita metálica, queda pegado. O peor. Este tipo de metodologías se utilizan para miles de aplicaciones en biotecnología, para poder purificar distintos tipos de células,
células hepáticas, en trasplantes renales, en trasplantes de médula ósea, etc. Lo que hicimos distinto en nuestro grupo fue aplicarlo a espermatozoides humanos. ¿Sí? Entonces voy a trabajar con una población sana de espermatozoides humanos. Es como tomar la mejor parte de las muestras de los hombres. Y eso me va a permitir tener una mejor calidad embrionaria y la posibilidad de que ese embrión tenga mejor poder implantatorio. ¿Sí? Ya tenemos más de 1.200 casos hechos en Argentina y los resultados son muy promisorios. Claro está, la técnica favorece al espermatozoide y yo en el espermatozoide puedo saber un montón de cosas. Puedo pedirle al hombre antes de entrar a un tratamiento in vitro, puedo pedirle estudios, diagnósticos, puedo pedirle el túnel, Caspasa y algunos estudios más que son de fácil realización, a diferencia de lo que ocurre en la mujer. La mujer ya tenemos un pool de óvulos en nuestros ovarios y tenemos que lidiar con ese pool, no nos queda otra. Y el pool que teníamos cuando teníamos 22 no es lo mismo que ahora que tenemos 39. En cambio en el hombre van renovando la espermatogénesis cada 3 meses aproximadamente. Cada 76 días, 74, hay un nuevo set de espermatozoides listos para ser usados. Entonces, por cada latido cardíaco, un hombre normal genera aproximadamente 1000 espermatozoides. 1000. Ahora tuvieron la cantidad de óvulos, que no sé, una cantidad increíble. Entonces fíjense cómo la fisiología del hombre y de la mujer son distintos y como consecuencia de eso, yo a él le puedo pedir 1, 2 o 3 muestras anteriores al in vitro, estudiarlo muy bien, muy en profundidad y poder tener un diagnóstico para después permitirme el lujo de hacer algunos in vitros mejorados, ¿sí? Ya con mucha más información. Y como les decía anteriormente, la cantidad de publicaciones que sucedieron desde el 2008, 2009 para acá, realmente ha sido muy importante y tenemos la fortuna de que nos vienen a visitar nuestros hijitos y ya son grandes y ya algunos tienen 3 añitos y está muy bien y no se vieron ni se reportaron ningún defecto particular por el uso de este tipo de metodologías, ni son Robocops porque pasaron por el coso metálico, ni suenan las alarmas cuando están en los aeropuertos, entonces esas preguntas nos hicieron muy seguido y puede ocurrir que la gente simplemente se le pase por la fantasía este tipo de situaciones, ¿no? Pasando a otro tema, y ya para terminar e ir al refrigerio, 3 diapositivos o 4 que nos hablan un poquito de lo que le pasa al embrión. Esto de decir, lo que yo veo desde afuera no es necesariamente lo que genéticamente ese embrión porta, y la mayoría de los fallos de implantación tienen que ver con que ese embrión no está genéticamente normal. Un embrión genéticamente normal debe ser 47XX, ese sería una nena, o 46XX o 46XY, que sería un varoncito. ¿Sí? Los embriones que no implantan, la mayoría de ellos, el 80%, tiene que ver con la cuestión genética. Y para eso existen estudios que son estudios de diagnóstico genético preimplantatorio o DGP o PGD, también lo van a escuchar hablar en inglés. Todos sabemos, y hoy lo discutimos mucho, esto de que a medida que la edad materna avanza, mayor incidencia de problemas cromosómicos tengo y más errores en la formación de ese embrión y más fallas de implantación y también más abortos. Como consecuencia de esto, hace muchos años atrás, surgió esta idea de agarrar un pedacito de ese embrión, ¿sí? Una biopsia embrionaria que lo puedo hacer en día más 3, ¿sí? Cuando el embrión tiene 8 células, ¿sí? Antiguamente lo que se hacía con esto es algo que se llama FISH, que es estudiar 5 o 7 cromosomas. Los seres humanos tenemos 46, o sea que hay un montón de información que se perdía y no se estudiaba. Y esto me da una pauta importante, pero no suficiente quizás, acerca de la carga genética de este embrión. ¿Estamos de acuerdo? Hoy se utiliza desde el embrión en día más 3 o desde una zona del blastocisto que se llama trofoectodermo. Blastocisto es un embrión en día más 5. Se puede utilizar algo que se llama, bueno, no se ve bien, arrays de CGH. CGH con microchips. CGH significa
Comparative Genome Hybridization, no importa, CGH, ¿sí? O microchips o arrays, ¿sí? Ustedes hoy saben que existe la posibilidad de estudiar todos los cromosomas del embrión. Podemos saber la carga genética de cada uno de nuestros embriones antes de implantarlos. Y esto se hace en todo el país, lo ofrece una clínica se llama el Genesis Genetic Institute, el Genesis de Argentina, que está con bases en Argentina desde el 2011. ¿Sí? En abril del 2012, el año pasado, vino Mark Hughes, que es el director del Genesis Genetics. Ustedes imagínense que Genesis tiene una filial en Argentina, somos representantes en Reprotect, otra en Brasil, otra en Sudáfrica, otra en Inglaterra, dos en Estados Unidos, y en distintas partes del mundo ofreciendo estas técnicas que son técnicas avanzadas. Entonces puedo tener una gran cantidad de información, y si lo comparamos con el FISH, que se hacía antiguamente, existe un montón de ventajas que comparativamente nos ofrece el CGH. El CGH no requiere de ninguna técnica de fijación, con lo cual es fijación de la célula, con lo cual es muy compatible con un laboratorio de embriología, es de muy fácil acceso, es de muy fácil manejo, es rápido, me permite estudiar el material que yo necesite, ya sea en día +3 o en día +5, y me puedo quedar dándoles una clase de CGH aparte, pero simplemente para mencionar y que sepan de que esto sirve y mucho y se ofrece para todas las clínicas y todo el interior del país también, porque Genesis ofrece el servicio a todas las clínicas de reproducción asistida del país. Brevemente, el microarray o microarray, ustedes imagínenselo como un dispositivo muy chiquitito, ¿sí? ¿Vieron que a veces estos dispositivos se meten dentro de los celulares como si fueran una tarjeta de memoria? Bueno, imagínense una tarjeta de memoria SD con un montón de puntitos invisibles a los ojos, y esos puntitos tienen cada uno pelitos de ADN extraído desde la secuenciación del genoma humano. Ya el ser humano puede hacer ADN artificial, ¿sí? Y puede insertarlos en cada uno de estos puntitos microscópicos de una tarjetita, como una tarjetita de celular, ¿no? Yo lo que hago, lo que hago es agarrar el ADN de mi embrión, lo monto acá arriba y se van a hibridizar algunos pedacitos y otros pedacitos no se hibridizan. Entonces cada uno de estos pelitos es analizado por una máquina que es una computadora que sale unos $60.000, ¿tá? Y cada uno de estos pelitos, puntitos, me informa de algo diferente que después la máquina lo lee y me da un producto final. Y cada uno de estos puntitos pueden ser puntitos amarillos, puntitos rojos o puntitos verdes. Y estos tres colores significan cosas distintas que la máquina va a leer. Me va a decir que hay ausencia o presencia del ADN en cuestión. Me va a decir que hay cromosomas de más o cromosomas de menos en el embrión que yo estoy analizando. Y el resultado final es una tabla que se informa al médico en cuestión. Dice, el embrión 1 es 46XY, un nene. ¿Sí? Pero el embrión 2 es un 47XX con un 18 de más. A este no lo transfieras. Porque incluso va a detectar aquellas anomalías que son compatibles con la vida o que hubieran generado un aborto. Entonces, si yo transfiero el embrión sano, genéticamente hablando, le ahorro dos cosas a la mujer. Un aborto, ninguna de nosotras queremos pasar por un aborto, quienes hayan pasado por aborto saben lo que significa, y otra es un problema genético en la futura descendencia. Esto, nada más.